Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos al relanzamiento de nuestro producto Joint and Mobility. El día de hoy vamos a tener el gusto de tratar con la doctora María Rocío Rivera. Para los que no la conocen, se las voy a presentar. La doctora María Rocío Rivera es médico veterinario zootecnista, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Actualmente está cursando la maestría de nutrición clínica en perros, gatos y animales de compañía no convencionales. Y bueno, ella es nuestra gerente técnico de nutrición en la región Latinoamérica en Virbac, donde se encarga básicamente de la capacitación técnico-científica de los productos de Virbac México y Virbac Latam. Muy buenas noches, doctora. Adelante. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes para hablar un poquito de esta área de nutrición. La idea principal de reunirnos el día de hoy es de platicarles de todas las novedades que tenemos con este relanzamiento de Joint. En verdad, pues vamos a mostrarles todas esas bondades, todos esos cambios y adiciones que le estamos colocando al producto y por supuesto hablar algunos tips prácticos del manejo nutricional en pacientes con problemas articulares. Como siempre es todo un gusto estar con ustedes platicando de estos temas y pues si estamos todos de acuerdo, pues vamos a iniciar con esta charla. Perfecto, doctora. Nada más recordarle a la audiencia que tenemos un chat y también tenemos un apartado de preguntas. En caso de que tengan alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto nos la pueden hacer llegar a través del chat. Por favor, escribirla. Y ya se ve tu pantalla, doctora. Ok, perfecto. Pues bien, vamos a presentar las diapositivas. ¿Me confirman si se ven, por favor? Ya se ve, doctora. Muchas gracias. Muy bien, colegas, voy a cerrar mi cámara para que esto no nos jale el internet y podamos fluir en la presentación pues adecuadamente. Voy a hacer esta para acá. Voy em, a iniciar con esta parte. Bien, pues la plática del día de hoy se llama Pequeños cambios, grandes movimientos. Y este título hace referencia a todos esos plus y todos esos elementos que estamos adicionando a la dieta Joint and Mobility de Veterinaria HPM. Y esta es la primer plática que pues vamos a estar impartiendo. Ustedes ya han recibido un programa completo. Esta es la primera de ese programa. Hoy pues queremos que conozcan todas estas novedades de Joint, pero en las siguientes no se las pierdan porque también vamos a hablar en qué situaciones podemos hacer ese equipo de trabajo de manejo nutricional con manejo clínico quirúrgico. Entonces va a estar muy interesante, así que por favor no se lo pierdan, esto va a estar increíble. ¿Sale? Pues bueno, vamos a iniciar un poquito con antecedentes y un poco de información valiosa. ¿Qué tan común son los problemas de osteoartritis en su clínica veterinaria? Porque de repente es un tema que casi no abordamos, que de repente lo dejamos muy de lado. Y entonces es muy importante que todos ustedes estén conscientes de que prácticamente el 20% de la población canina adulta puede estar afectada. ¿De acuerdo? Sabemos que esta es una enfermedad, el problema de osteoartritis es un problema que se puede presentar a edades tempranas, inclusive se puede llegar a presentar a partir del primer año de edad. No es tan común, de hecho, del 100% de los casos que se refieren en problemas de osteoartritis, prácticamente el 20% de estos ocurre antes del primer año de edad. Generalmente está relacionado con problemas del desarrollo, ¿de acuerdo? Y prácticamente en lo que se reporta de toda América del Norte, en todo lo que es Estados Unidos, Canadá, Alaska, y bueno, estamos hablando también de una parte de México, la prevalencia va aumentando. Es decir, se reporta que el 80% de los 100 casos, del 100% de los casos de problemas de osteoartritis, el 80% se presenta en pacientes mayores a los 8 años de edad. ¿De acuerdo? Y de ese 80%, pues prácticamente el 50% oscila en los pacientes que tienen la edad entre los 8 y los 13 años y el 30% restante es en esos pacientes que rebasan la edad de 13 años de edad. ¿De acuerdo?
Es importante abordar cuáles son los factores de riesgo. Por ejemplo, colegas, vamos a tener situaciones de riesgo como la edad. Recordemos que entre más avanza la edad de mi paciente, hay muchos cambios fisiológicos y metabólicos dentro de su organismo. Y uno de ellos es que las articulaciones empiezan a bajar la producción de condromoduladores, los osteoclastos, los condroplastos, los condrocitos también empiezan a disminuir su actividad y esto es a causa simplemente por el paso de la edad, ¿de acuerdo? Entonces se deja de producir condroitinsulfato, se deja de producir ácido hialurónico o poco a poco se va reduciendo la producción de estos. También la calidad de lo que sería el líquido sinovial puede verse afectada con el paso del tiempo, por lo tanto, la edad es uno de los factores de riesgo que puede llevar al desarrollo de problemas de osteoartritis, osteoartrosis. ¿De acuerdo? Otro factor de riesgo es la predisposición genética. Sabemos que las razas grandes, las razas gigantes y las razas puras, sobre todo de este tipo de razas, son más predisponentes a padecer problemas osteoarticulares. Pacientes como retrievers, como el golden, como los labradores, el pastor alemán, el boxer, son pacientes que son más predispuestos genéticamente a esta situación. Sin embargo, no debemos dejar de lado a las razas pequeñas y a las razas medianas, porque en el caso de razas pequeñas hay muchos problemas con la luxación patelar, con la ruptura del ligamento anterior cruzado y que este tipo de problemas, aunque no son propios de la articulación, también van a tener una repercusión en el movimiento o en la función de las articulaciones. Entonces, cualquier situación que lleve a que el paciente empiece a modificar su movimiento o su apoyo en los miembros puede generar problemas de osteoartritis, osteoartrosis. Otro de los factores de riesgo es la esterilización y sobre todo lo que más se relaciona es con el manejo posterior a este procedimiento. Se habla también que la esterilización aumenta el riesgo en pacientes pastores alemanes, porque también la esterilización va a tener un efecto directo en la producción de ciertos moduladores o de ciertas sustancias químicas que también interactúan para la producción de condromoduladores como el conduitinsulfato, la glucosamina y otros proteoglicanos que se producen en la articulación. Entonces, la esterilización tiene un doble riesgo porque influye en la producción de ciertos metabolitos de la articulación, pero también influye directamente con la ganancia de peso si es que no cuidamos la ingesta de alimento, la ingesta calórica. Entonces, la esterilización tiene este doble riesgo en el desarrollo de problemas osteoarticulares y que va de la mano con el siguiente factor de riesgo. Cuando hablamos de que un paciente gana peso y desarrolla sobrepeso u obesidad, pues sabemos que tenemos un paciente que va a cargar pesos excesivos en esas articulaciones. Entonces, si el paciente tiene que cargar más peso para el cual fueron diseñadas sus articulaciones, se genera roce articular, se acelera la velocidad de desgaste y esto puede terminar en problemas de osteoartritis, osteoartrosis. Inclusive, se reporta que la prevalencia de lesiones radiográficas en la articulación de la cadera es 5 veces mayor el riesgo en pacientes con sobrepeso o obesidad. Otros elementos que no los coloqué en la diapositiva, pero que también es importante mencionar y no dejar de lado, es la sobreutilización de las articulaciones. Cuando nosotros tenemos pacientes que desempeñan ciertas actividades o técnicas o ciertas actividades físicas en su día a día, también lleva a que éstas se desgasten. Pacientes que son perros de que llevan un trabajo de perro policía, perro de la milicia, perros de búsqueda y rescate, perros de guardia y protección, son pacientes que van a estar llevando al límite todas sus articulaciones, prácticamente toda su etapa útil de trabajo y toda su etapa de vida de trabajo, pues van a tener esa sobreutilización, ¿de acuerdo? Otros factores también que se consideran de riesgo es la inmovilización de los pacientes. Algo que de repente se nos llega a pasar en la fase terapéutica de pacientes que han sufrido una fractura de huesos largos, es que una vez que ese hueso ha soldado, es momento de rehabilitar al paciente y muchas veces no le damos una correcta rehabilitación. Recordemos que si tenemos un paciente inmovilizado por un mes, 2 meses, en lo que cicatriza la herida, en lo que solda el hueso,
Posterior a esto, recuerden que cuando los inmovilizamos, pues el músculo no se mueve, la articulación no se mueve, están fijas. Entonces hay que reintroducir el movimiento de una forma paulatina. Hay que dar ciertas actividades físicas que refuercen la fuerza del músculo, el tono muscular para que el paciente pueda llevar a cabo un movimiento más natural. Si nosotros no realizamos una rehabilitación física una vez que se retira el yeso o la férula, prácticamente estamos aventando un movimiento que no ha sido practicado, que el paciente no lo ha realizado en X tiempo y por lo tanto los apoyos pueden ser incorrectos, la compensación del peso puede ocasionar daños articulares, inclusive en miembros paralelos, ¿sí? Ya sea si la lesión es en el miembro anterior izquierdo, pues puede tener un efecto de compensación en el derecho o en los traseros, y esto puede llevar a que el paciente desarrolle problemas articulares en puntos de apoyo donde no precisamente se haya generado la fractura o la lesión original, ¿de acuerdo? Otro factor de riesgo es el manejo nutricional. Colegas, cuando nosotros damos dietas de baja calidad nutricional, cuando damos dietas desbalanceadas o mal formuladas, esto lleva a que el paciente se someta a excesos de ciertos nutrientes y a deficiencias de otros. Esto impacta directamente la salud articular de nuestros pacientes. ¿Y esto a qué lleva? A que los problemas articulares se manifiesten a edades tempranas. Es muy importante tomar en cuenta, ustedes lo saben mejor que yo, hoy día están muy de moda las dietas crudas, las dietas caseras, y el problema no es la dieta per se, el problema es que no están bien balanceadas o no están bien complementadas, y esto puede acelerar el desgaste articular y generar que estas enfermedades se manifiesten a edades tempranas. Entonces, ojo, las dietas siempre tienen que ser de índole balanceados correctamente, completas correctamente, bien complementadas en todos los nutrientes que requiere nuestro paciente para verdaderamente mantener la salud y mantener la función de todas las células que están componiendo su organismo. ¿De acuerdo? Esos son los principales factores de riesgo para los problemas de osteoartritis, osteoartrosis. Ahora, hay que hablar de estos temas porque les decía, de repente es uno de los temas que dejamos mucho de lado. Y aquí pues yo les muestro esta gráfica súper interesante de cómo se comporta la venta de alimentos en la práctica clínica, ¿de acuerdo? Prácticamente, en el caso de los veterinarios, todos vamos a estar viendo en promedio 10 clientes que existen y prácticamente con problemas articulares y vamos a estar diagnosticando 5 casos nuevos de osteoartritis al mes. Eso es un promedio, es un aproximado. Prácticamente el 86% de los pacientes que sufren osteoartritis crónica requieren un tratamiento de por vida. Entonces recordemos que cuando tenemos un paciente con osteoartritis, osteoartrosis, el manejo nutricional de aquí en adelante es de por vida. Y les comento esto, hay que hablar de osteoartritis, osteoartrosis, porque vean, es el tercer segmento del mercado con mayor demanda a nivel comercial. Dentro de las dietas que nosotros trabajamos en la clínica veterinaria, pues prácticamente la demanda del 22% es para problemas digestivos, el 21% es para problemas de sobrepeso, el 18% es para situaciones de osteoartritis, osteoartrosis, otro 18% es para alergias y el resto, bueno, pues ya se divide en dermatológico, renal, urinario y otros padecimientos como cuestiones cardíacas, hepáticas, etcétera. Pero lo que sí quiero que observemos es que los problemas de osteoartritis, osteoartrosis son el tercero que más se trabaja en la clínica veterinaria. Y esto es importante. Estamos muy familiarizados con el tratamiento integral, sobre todo cuando hablamos sobre el control del dolor y la inflamación a través de uso de fármacos. Si nosotros le sumamos el manejo nutricional, los resultados se pueden potencializar. Es decir, vamos a tener mejores resultados cuando implementamos el manejo nutricional en este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí, Ale. No sé si tengamos alguna pregunta en el chat. No, doctora, por el momento no tenemos ninguna pregunta.
Perfecto. Pues bueno, continuemos con esta parte. Ahora sí, vamos a platicar de lleno sobre la dieta Joint and Mobility y el por qué estamos presentando el día de hoy este producto. Es un producto que está indicado para situaciones de osteoartritis, osteoartrosis, recordando que osteoartritis es el proceso inflamatorio y osteoartrosis es la degradación del cartílago articular, ¿de acuerdo? Dentro de otras indicaciones, pues es una dieta que nos puede ayudar a recuperar la movilidad de nuestros pacientes de acuerdo a si es que está presentando otras situaciones, como les comentaba, ¿no? Problemas a nivel de ligamentos, problemas a nivel de tendones, problemas de la patela, pues podemos recomendar la dieta, nada más que tomando en cuenta todo el manejo integral que se debe de considerar. ¿Perdón? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nosotros estamos resaltando el día de hoy con la dieta Joint and Mobility? Es una de las mejores opciones que ustedes pueden tener para trabajar los problemas articulares. Ya ustedes lo conocían de antes. Vamos a hablar de situaciones interesantes porque desde antes ya manejábamos y resaltábamos esta parte de tener un alto porcentaje de ácidos grasos de la familia de los omega 3 y sobre todo que es un producto altísimo en ácido eicosapentaenoico, el famoso EPA. Este EPA es precisamente el ácido graso que nos permite controlar eficientemente la inflamación, ya que a partir del EPA se producen eicosanoides poco activos, principalmente prostaglandinas de series impares, que esto es lo que lleva a que podamos controlar y modular efectivamente la inflamación. Aquí un punto importante, colegas, los omega 3 son súper eficientes, pero para que veamos el efecto total del control sobre la inflamación, nuestros pacientes tienen que consumir las dietas altas en omega 3 por lo menos de 3 semanas hasta 3 meses para ver todo el potencial de los omega 3, ¿de acuerdo? Ustedes van a ver pacientes que desde las 2 semanas de estar consumiendo Joint and Mobility van a mejorar mucho su movilidad, van a observar un mayor interés por el movimiento, por la actividad física, y esto es un conjunto de todo lo que ofrece el producto, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de los omega 3, se va a controlar la inflamación, nos va a ayudar a que el paciente, inclusive en algunos casos, tengamos o podamos dejar de lado la terapia con antiinflamatorios. Por supuesto, esto tendremos que analizarlo caso por caso, paciente por paciente, cuáles serán candidatos a definitivamente dejar exclusivamente la terapia nutricional y cuáles sí tendremos que combinar dieta con antiinflamatorios de tipo AINES, ¿de acuerdo? En otras ocasiones también hemos platicado mucho de que las dietas Joint and Mobility nos permiten controlar el peso corporal del paciente. Esto es gracias a que la dieta tiene una baja densidad energética, nos permite dar raciones de buen tamaño y esto nos permite corregir procesos de sobrepeso, obesidad en pacientes con daños severos en las articulaciones. Inclusive también si el paciente está en buen peso, nos permite seguir manteniendo esa condición y ese peso corporal en el paciente. ¿Okay? Otro concepto que es importante que hemos venido manejando en Joint desde su lanzamiento en el 2016 es que tiene un complejo Mobility Plus. ¿De acuerdo? Este complejo es gracias a la asociación de conduitín sulfato y quitosan que nos permite mantener la integridad del cartílago. Esta es una asociación patentada por Virbac en la Unión Europea, en donde el conduitín sulfato es un transportador, perdón, el quitosan es un transportador del conduitín sulfato y ese conduitín sulfato que Virbac coloca en la dieta Joint and Mobility es un conduitín sulfato que se ha semi-hidrolizado, se le ha dado un tratamiento especial. Al momento de unirlo con el quitosan, esto es a través de manejo de cargas eléctricas para poder generar ciertos enlaces iónicos, nos va a permitir que el quitosan proteja el condroitín para que lo pueda transportar desde el ingreso en cavidad oral hasta el intestino delgado. En el momento que la molécula llega al intestino delgado, recordemos que es aquí donde se da un cambio de pH ácido que viene del estómago gracias al ácido clorhídrico, se da un cambio de pH a alcalino al inicio del intestino delgado, en el duodeno, gracias a las sales buferadas que produce el páncreas. Cuando se da esta modificación de pH intestinal, el quitosan
va a unirse momentáneamente, nuevamente por cargas eléctricas, a las microvellosidades intestinales. Al momento de unirse, ¿qué va a pasar? Que el quitosan libera al conductin sulfato, permitiendo que el conductin sulfato se absorba en grandes concentraciones, puesto que su liberación se da a nivel de las microvellosidades intestinales. Entonces, con este manejo que tenemos patentado en Virbac, nosotros ayudamos a que el conductin sulfato se absorba por encima del 80%. Y eso es algo buenísimo porque cuando solo se usa un conductin sulfato sin tratamientos especiales como lo hacemos en Joint and Mobility, el conductin sulfato solo se absorbe entre un 30 a un 40%. Con toda la tecnología que aplicamos en Joint, nosotros conseguimos que ese conductin sulfato se absorba hasta en un 80%. También hemos manejado esta parte de conservar la masa muscular porque el producto es muy enriquecido en proteínas. Recordemos que los perros son especies, es una especie que es carnívora facultativa, carnívora fisiológica o carnívora oportunista, ¿de acuerdo? Es cierto que el perro no es un carnívoro estricto, por supuesto que no, pero el perro también requiere buenas concentraciones de proteína de origen animal de alta calidad en su alimentación para, número uno, mantener la masa muscular y de ahí en adelante también, pues, generar otras funciones dentro del organismo, como buenos procesos digestivos, generar buena producción hormonal, garantizar lo que sería la inmunidad del paciente, mantener salud urinaria, mantener salud de piel y pelo. La proteína es súper importante. Pero ya aterrizado a los problemas articulares, la masa muscular es muy importante y si lo reforzamos con un buen proceso de rehabilitación física y fisioterapia, nosotros podemos fortalecer la masa muscular para que en el momento de que nuestro paciente se mueva, el impacto de ese movimiento lo reciba la masa muscular y no directamente la articulación. Eso es lo que se busca cuando combinamos dieta con el manejo terapéutico integral, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la novedad, colegas? La novedad es que las dietas joint es muy importante porque la dieta viene enriquecida con membrana de cáscara de huevo. Esa es la novedad que nosotros estamos adicionándole en este momento, ¿de acuerdo? No sé si haya preguntas en el chat, Ale. Sí, doctora, en el apartado de preguntas tenemos un par. Aprovechamos para contestarlas. Ujú, por Y favor. bueno, nos ponen, doctora, solo para aclarar, si tengo un paciente obeso con problemas articulares, ¿podría darle el joint para que baje de peso? Por supuesto, esa es una pregunta súper interesante. Claro que sí, podemos trabajar con la dieta joint y darla a dosificaciones que nos permitan bajarlo de peso. ¿De acuerdo? Claro que sí. Aquí hay que evaluar si el paciente está presentando sobrepeso u obesidad, porque de manera indistinta utilizamos el mismo término para dos situaciones terapéuticas diferentes. Cuando hablamos de sobrepeso, hablamos que el paciente está presentando un exceso de peso por encima de su ideal de entre un 10 a un 30%, ¿de acuerdo? Cuando mi paciente excede el 30% de exceso de peso, ya estamos hablando de obesidad. Entonces, sí podemos utilizarlo para bajarlos de peso. Aquí tendríamos que calcular el requerimiento energético de nuestro paciente y hacer restricciones. ¿De acuerdo? Aquí podemos hacer una restricción al 60%, lo cual significa que le estoy retirando un 30% del aporte calórico, o podemos hacer una restricción al 70%, que implica que le retire un 30% al aporte calórico al paciente. Entonces, por supuesto que sí, podemos utilizar Joint para realizar un programa de reducción de peso y que al mismo tiempo dé soporte a la función articular. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Tenemos otra pregunta. Dime, Y Ale. dice que quisiera saber cuál es la consideración de la dieta del Joint and Mobility en un paciente con insuficiencia renal aguda o crónica.
Aquí es importante, colegas, cuando nosotros tenemos otra enfermedad que compromete la salud y la vida de nuestro paciente, como es la enfermedad renal crónica, una dieta como Joint es una dieta que no se recomienda en esas situaciones. De hecho, es importante que hablemos de esto. La dieta Joint and Mobility se contraindica en pacientes que presentan enfermedad renal crónica, enfermedad cardíaca crónica, y lo que sería también no se recomienda en pacientes en crecimiento, gestación, lactación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el porcentaje de proteína que manejamos con Joint es prácticamente del 34% y en situaciones como enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica se sugieren porcentajes un poco menores a este. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en un proceso renal agudo, pues prácticamente se habla de porcentajes muy similares o muy parecidos al mantenimiento o por arriba del mantenimiento. Y en el caso de la enfermedad renal crónica, pues ya hablamos de una restricción interesante que particularmente Joint and Mobility no debería ser la opción en estos pacientes. Ahora, yo sé que en ocasiones vamos a tener el paciente, yo le llamo el paciente cóctel, que es el paciente que puede presentar enfermedad renal crónica y puede presentar daño articular severo. ¿Ok? En este tipo de pacientes se recomienda darle prioridad en el manejo nutricional a la enfermedad que compromete la vida del paciente. Y en este supuesto que les planteo, siempre que tengamos un paciente con enfermedad renal crónica, es el que tiene prioridad por encima de cualquier otro padecimiento. Entonces, un paciente que tenga problema renal crónico y problema articular se va a manejar nutricionalmente con una dieta renal. Y a la dieta renal nosotros podemos adicionarle lo que serían los condromoduladores. ¿De acuerdo? En el caso de Virbac, tenemos un condromodulador muy interesante que se llama Condroflex. Lo tenemos acá en México. No sé si en Costa Rica también lo tenemos. Si me pueden confirmar, equipo Costa Rica. Es un producto que es un condromodulador muy efectivo y que es de donde nosotros tomamos esa asociación chondroitin sulfato y quitosan. Entonces, ¿qué hacemos? Damos dieta renal, damos condromoduladores como complementación y podemos evaluar, porque el aporte de los omega 3 en una dieta renal es bastante bueno. Podríamos analizar si es suficiente para controlar los procesos inflamatorios o bien tendríamos que complementar todavía con un poquito más de ácidos grasos omega 3 para tener el efecto efectivo en el control de la inflamación. ¿De acuerdo? Efectivamente, en Costa Rica sí hay Controflex para los que necesitan. Gracias. Gracias por confirmarme. En Costa Rica y en México, colegas, ustedes tienen una opción que se llama Condroflex. Ahorita se las voy a mostrar más adelante. Es un producto del cual nosotros obtenemos el complejo Mobility Plus, que precisamente es de Condroflex, de donde nosotros obtenemos la asociación de las moléculas de condroitin sulfato y quitosan. Y que cuando mi paciente por otra condición de salud, que aquí en este caso sería paciente con problema renal crónico, paciente con insuficiencia hepática crónica, no podríamos utilizar un joint and mobility. En esos casos nos podemos pues armar con el equipo de trabajo con el Kidney Support de Veterinaria HPM y sumamos Condroflex a la terapia integral de nuestro paciente y de esta manera cumplimos con el manejo nutricional de ambos problemas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, doctora. Tenemos un par de preguntas más, pero vamos a dejar que la plática continúe, ya Ujú. que estas preguntas se van a contestar en las siguientes diapositivas. Perfecto, Ale, muy bien, muchas gracias. Pues bien, colegas, continuamos. ¿Por qué Veterinaria HPM Joint and Mobility ahora contiene membrana de cáscara de huevo? Bueno, de acuerdo a varios estudios que se han realizado, la membrana de cáscara de huevo ha demostrado ser eficiente para reducir las molestias articulares en los pacientes caninos. Hay estudios que nos arrojan información importante. Se ha probado la efectividad de este aditivo científicamente hablando dentro de las 6 semanas, las primeras 6 semanas de tratamiento. Y se ha confirmado que este ingrediente nos ayuda a reducir el dolor prácticamente en un 25% en los pacientes que lo consumen. Nos ayudan a aumentar la función articular en un 30%, que aquí se refleja mucho con algunos cuestionarios que se aplicaron hacia los responsables de mascota, viendo la evolución, la forma del movimiento del paciente,
la manera en la que el paciente empieza a movilizarse con mayor frecuencia, con mayor facilidad, y hay un aumento de la calidad de vida en un 33% que también está relacionado con todos los signos clínicos que observa el responsable de mascota durante el tratamiento con este tipo de aditivos. El mecanismo de acción de la membrana de cáscara de huevo es la siguiente. Actúa o tiene un mecanismo activo en la limitación de procesos inflamatorios y que este mecanismo viene a potencializar el mecanismo de los ácidos grasos omega 3. También ayuda a reducir la degradación del cartílago y permite la activación de la síntesis de cartílago, ¿de acuerdo? Dentro de los beneficios de adicionar la membrana de cáscara de huevo, vamos a encontrar los siguientes. Nos permite o nos ayuda a la recuperación y protección del cartílago, nos ayuda a reducir el dolor en los pacientes osteoarticulares, nos ayuda a mejorar la flexibilidad y el movimiento de las articulaciones y por lo tanto nos reduce la presencia de cojeras en el paciente. También ayuda a aumentar la movilidad, la actividad física general y la interacción del paciente con su responsable. Ahora, es importante que ustedes conozcan la composición nutricional de la membrana de cáscara de huevo. Vean, es interesante porque la membrana de cáscara de huevo nos aporta 7% de ácido hialurónico, nos da un 30% de colágeno 1, nos da un 3% de condroitin sulfato, un 3% de glucosamina, 20% de elastina, 1% de queratina, 1% de lisozima y 35% de otras proteínas que se van a aprovechar, que se van a digerir y que se van a metabolizar para generar también tejidos dentro del organismo. El producto, la membrana de cáscara de huevo, es 100% natural y lo obtenemos de huevos que se producen en la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la composición de la membrana de cáscara de huevo y es el por qué lo estamos incorporando para fortalecer la dieta Joint and Mobility de Veterinaria HPM. Ahora, ¿cuáles son los beneficios globales que vamos a tener con el uso de Joint and Mobility? Pues ustedes recordarán, los que ya han trabajado con las dietas veterinaria HPM, recordarán que todas nuestras dietas de prescripción manejamos un cuidado veterinario global que lo vamos a reportar siempre en los beneficios que van a obtener al utilizar las dietas y que los dividimos en beneficios de 4 puntos diferentes. En el primer punto hablamos del manejo nutricional para el problema primario que estamos atendiendo y es aquí donde se va a ver reflejado el tratamiento directo de la osteoartritis. En el segundo punto hablamos de beneficios para el manejo nutricional de problemas secundarios o concurrentes. Recordemos que generalmente una enfermedad primaria va a tener una afectación en otros órganos, en otros sistemas, o bien puede dar paso a alteraciones al mismo tiempo que la primaria. Entonces, en este punto hablamos mucho del manejo del sobrepeso, del manejo de la obesidad. En el tercer punto hablamos del beneficio de restaurar la composición corporal del paciente y aquí principalmente nos enfocamos mucho en mantener el equilibrio entre masa muscular y masa grasa en nuestros pacientes para que no se desarrolle o no se exacerben problemas de sobrepeso o obesidad. Y en el punto 4 hablamos de beneficios adicionales para la salud de nuestros pacientes. Sabemos que cuando estamos frente al tratamiento nutricional de un paciente con osteoartritis o osteoartrosis, lo que más nos importa es, número 1, modular la cascada inflamatoria, modular la producción de mediadores del dolor, gracias a su alto contenido de omega 3 y, por supuesto, de EPA. Otro de los beneficios que buscamos para este padecimiento es dar un soporte muscular gracias al alto contenido de proteínas. Ayudamos a dar un soporte articular óptimo gracias a el Mobility Plus Complex más la vitamina E. Vamos a dar fortalecimiento en los beneficios del control del problema osteoarticular gracias a la membrana de cáscara de huevo y gracias al agregado de arcilla purificada que es la bentonita, podemos dar un plus en la protección de la mucosa digestiva para reducir el riesgo de formación de úlceras gástricas por el uso ya sea continuo o recurrente de antiinflamatorios no esteroidales.
En el punto 2 de beneficios, que es para beneficios para problemas concurrentes o secundarios, pues principalmente, como les decía, ayudamos a mantener al paciente en el control del peso, ayudamos a que presente saciedad para que no tenga recaídas o no tenga ganancia de peso por un apetito exacerbado, ayudamos a que las porciones de alimentos sean de buen tamaño para que el responsable de mascota se anime a conseguir el tratamiento, que no sienta que está matando de hambre al paciente, ¿de acuerdo? En el punto 3, como les decía, pues mantenemos equilibrio entre músculo y grasa en el cuerpo, lo cual nos lleva a fortalecer el beneficio de los problemas secundarios o concurrentes. En el punto 4, cuando hablamos de beneficios adicionales, pues hablamos de mejorar procesos digestivos, mantener un índice glucémico bajo o estable, un soporte para piel y pelo, ayudamos a fortalecer la inmunidad de nuestro paciente, mantenemos la salud urinaria, mantenemos la función renal saludable y pues prácticamente en este tipo de dietas, pues es una dieta baja en alergenos. ¿Por qué? Porque principalmente las dietas veterinaria HPM están libres de maíz, trigo, soya, gluten, y lo que buscamos es que el paciente no desarrolle alergia alimentaria hacia el producto Joint and Mobility. Entonces, prácticamente estos son todos los beneficios que vamos a estar encontrando al momento de utilizar Joint and Mobility en nuestros pacientes, y que esto es a esto a lo que nos referimos, que es un enfoque integral del manejo de la osteoartritis y, por supuesto, el manejo del sobrepeso en este tipo de pacientes. Ahora, en los estudios que hemos realizado es algo interesante porque Joint and Mobility de Veterinaria HPM ha demostrado que causa una mejora significativa en las 8 primeras semanas de estar consumiendo el producto, ¿sale? Y esto nos permite mejorar significativamente lo que sería la gravedad global de la enfermedad de osteoartritis en un 32% en 8 semanas de tratamiento. Entonces, prácticamente este es un estudio que podemos estar compartiendo con ustedes, en donde los signos clínicos fueron disminuyendo con el paso del tiempo hasta llegar a la 8ª semana, pues prácticamente la gravedad del problema articular había disminuido en un 32%, y aquí la significancia es bastante alta. Estamos presentando una significancia en algunos puntos de menos de 0.01, y en otros elementos que también se evaluaron estamos demostrando una significancia de 0.001. ¿Esto qué quiere decir? Que los resultados son comprobables y repetibles, ¿de acuerdo? Entonces, verdaderamente hay una influencia directa de la dieta veterinaria HPM Joint and Mobility en la mejoría de estos signos clínicos. Doctora, Entonces, sí, Ale. Tenemos un par de preguntas, ¿las podemos contestar? Por supuesto, Ale. Perfecto. Nos ponen que cuál es su opinión de los condroprotectores que vienen acompañados con calcio. Bueno, esto es algo importante, colegas. En el caso de perros y gatos, se recomienda tratar de evitar el uso de estos condomoduladores con grandes cantidades de calcio. Aquí la realidad es que tendríamos que comparar qué productos tenemos en el mercado, ya sea si es mercado mexicano, mercado en Costa Rica. Tenemos que evaluar la concentración de calcio para ver si está dentro de los niveles adecuados o ya podría significar un exceso de calcio. En la literatura de nutrición clínica y en los casos prácticos se recomienda que evitemos en lo mayor posible grandes cantidades de calcio en estos complementos. ¿Por qué? Porque se puede dar paso a otro mecanismo indeseable en las articulaciones que se llama la formación de osteofitos. Y estas son formaciones nuevas, son como unos piquitos que se pueden estar formando a nivel de la articulación, que es a causa de excesos de calcio tanto en la dieta como en los complementos nutricionales, y que la formación de estos nuevos agregados óseos van a provocar mayor lesión a nivel del cartílago. Entonces, la realidad es que desde el punto de vista nutricional no puedo ser tajante, decir, no los usen. No, tendríamos que evaluar que no sobrepasen las recomendaciones diarias de calcio, tomando en cuenta la dieta que consuma el paciente, porque de lo contrario sí podría significar un exceso y no queremos que el paciente empiece a tener estas nuevas formaciones óseas que van a perjudicar más allá que de ayudar al paciente.
¿de acuerdo? Entonces, hay que evaluar. Si ustedes gustan, podemos compartirles mi contacto y podemos ir evaluando los complementos que tengan a la mano para poder decirles, mira, este es una muy buena opción, este no te lo recomendaría tanto, porque no podría hablar de manera general, tendríamos que evaluarlos, ¿de acuerdo? Excelente, muchas gracias, doctora. Recuerden, doctores, si ustedes gustan, se pueden poner en contacto con su representante de ventas y nosotros los asesoramos para este tipo de cuestiones. La Perfecto. siguiente pregunta, doctora, es ¿la membrana de huevo cómo actúa en la activación de la síntesis de cartílago? Aquí principalmente es que la membrana de huevo, me voy a regresar un poquito en algunas diapositivas. Si vemos, la membrana de cáscara de huevo contiene varios nutrientes interesantes que forman parte de lo que sería el material que va a utilizar nuestras células formadoras de cartílago, lo va a integrar o lo va a aprovechar y posteriormente la célula va a producir su cartílago nuevo. ¿Sale? El efecto no es inmediato. Primero tiene que haber un metabolismo de todos estos componentes nutricionales, van a estar presentes en el torrente sanguíneo, posteriormente a través del torrente sanguíneo van a llegar a los condroplastos, ¿sí? Y y los condrocitos para favorecer tanto lo que sería la producción de cartílago nuevo como la remoción del cartílago que puede verse afectado o que ya está desgastado. Entonces, es un mecanismo que es muy complejo porque no es directo, o sea, tiene que haber primero un metabolismo, una digestión, una absorción, tiene que haber una biotransformación inclusive de algunos de estos elementos a nivel del hígado para que finalmente los elementos base, o sea, por ejemplo, aminoácidos esenciales, aminoácidos azufrados, lleguen precisamente a las células para producir el cartílago articular, ¿sale? No es un efecto directo. Perfecto. Hay otra pregunta, doctora, que si existe Joint and Mobility para gatos. Por el momento no tenemos un Joint and Mobility para gatos en veterinaria HPM. El proyecto se ha expuesto en Francia y posiblemente más adelante podríamos sorprenderlos con un producto así. Estamos muy conscientes que el paciente felino también requiere de una dieta articular porque los casos de problemas osteoarticulares también son considerables en el paciente felino, sobre todo también por la forma el estilo de vida del gato, ¿no? De que sube en lugares altos, que brinca constantemente y brinca desde lugares muy altos, ¿no? Entonces, por el momento no hay un Joint and Mobility para gatos, pero más adelante podríamos tener un producto así entre nosotros, ¿no? Y bueno, si me permite agregar, doctora, en el Claro. caso de nuestras dietas de mantenimiento de gato, también vienen adicionadas con condritin sulfato y nuestro producto Condroflex se puede utilizar tanto en perros como en gatos. Entonces, esa sería una alternativa para este tipo de pacientes felinos que presenten alteraciones osteoarticulares. Por supuesto, gracias, Ale. Y también recordar, Ale, que tenemos las dietas que son expreso para la reducción de peso, como Weight Loss and Diabetes, Weight Loss and Control. Y en el caso de las dietas felinas, también vienen adicionadas con condroitin sulfato quitosan, que los obtenemos a través de Condroflex. Y que de igual manera, si tuviéramos un paciente con un poco de sobrepeso, un cuadro de obesidad y además problema articular, también podríamos apoyarnos de estas dietas e inclusive sumarle el uso de Condroflex. Gracias, doctora. Última pregunta. Que si considera que sería adecuado realizar estudios de laboratorio de manera habitual en estos pacientes debido al porcentaje de proteína que tiene. Sí, realmente las dietas Joint and Mobility, para que ustedes tengan el dato, la Virbac las ha trabajado en la Unión Europea por más de 30 años y realmente si el paciente está sano, el porcentaje de proteína que tiene nuestra dieta Joint and Mobility no va a afectar la función renal. El problema sería es que si el paciente ya tiene una afección renal que no nos percatamos antes, porque recuerden que la enfermedad renal crónica no va a mostrar alteraciones en las pruebas de laboratorio hasta que el paciente ya ha perdido más del 75% de la funcionalidad. Entonces, prácticamente vamos a ver alteraciones en química sanguínea, en hemograma y examen general de orina a partir del estadio 3, estadio 4 de enfermedad renal. Entonces, realmente aquí yo les recomendaría mucho
que antes de iniciar un programa de cualquier tipo, hablando de dietas de prescripción, es muy importante realizar estas pruebas de laboratorio y evaluar que la función renal, la función hepática están al 100%. ¿Por qué les comento esto y resalto mucho esta parte? La proteína no es una causa de enfermedad renal si es que la proteína es de alta calidad nutricional. Si la proteína es de baja calidad nutricional, por supuesto que sí va a afectar la función renal. ¿A qué me refiero? Si nosotros utilizamos dietas donde el aporte de proteínas a través de carne deshidratada o harina de carne, la proteína es de muy alta calidad. Aquí lo que tenemos que cuidar es el aporte de minerales y principalmente del fósforo. El fósforo se sabe hoy día que es el principal enemigo de la función renal, sin importar los porcentajes de proteína que ingiera nuestro paciente. Por supuesto, el aporte de fósforo va de la mano también con el aporte de proteína de origen animal, pero sí, en este caso, las dietas de Virbac manejamos una tecnología muy única en las dietas de veterinaria HPM, que es adicionar quelantes de fósforo a nuestras dietas. Principalmente usamos quitosan, que es un quelante suave pero efectivo, y en las dietas renales particularmente utilizamos una combinación de carbonato de calcio quitosan, que en este caso el carbonato de calcio es un quelante fuerte, porque en el problema renal ya es específicamente hablando, es de vital importancia evitar que el paciente presente hiperparatiroidismo renal secundario, ¿sale? Pero cuando yo tengo un paciente sano, cuando yo tengo un paciente que está consumiendo dietas de buena calidad, la proteína de joint no le ocasiona ningún problema renal, a menos de que el paciente ya lo haya, vamos, la causa ya haya pasado antes y no hemos identificado una falla renal. Entonces, para mayor seguridad de cada uno de ustedes, es muy bueno que se monitoree al paciente, no por la ingesta de proteína que éste va a tener, porque recuerden, vamos a tener un paciente con un problema articular severo. Es un paciente que en la mayoría de las recaídas va a necesitar antiinflamatorios no esteroidales. Y recordemos que este tipo de fármacos también tienen un efecto nocivo a nivel de hígado y a nivel de riñones. Entonces, si nosotros abusamos o bien no cuidamos, o no, no nosotros, sino porque a veces sucede que es el responsable de mascota, que de repente ve a esta sufriendo, claudicando, con dolor, con malestar, y yo sé que a más de uno de ustedes le ha pasado que el responsable de mascota administra un NAINE y no lo hace con la precaución de cuidar la dosis. Yo he tenido casos donde el responsable me dice, es que vi que le dolía y le di una pastilla de ibuprofeno como las que me tomo yo, o le di una pastilla como de naproxeno como las que me tomo yo cuando me duele algo. Entonces, importante, tenemos un paciente que va a estar en constante tratamiento con este tipo de tratamientos farmacológicos que podrían llegar a desarrollar un problema no solo renal, sino también hepático. Entonces, mi sugerencia es, por supuesto, evalúen al paciente por lo menos una vez al año, un examen general de orina, un hemograma, una química sanguínea, para que ustedes estén conscientes del estado general de salud de su paciente, porque además se empiezan a involucrar otras situaciones. Es un paciente de edad avanzada, la mayoría de los casos, es un paciente que también va a presentar ciertos cambios metabólicos, va a presentar ciertos cambios digestivos, simplemente por el paso de la edad. Entonces, sí es muy importante que estemos monitoreando a esos pacientes y realizándoles estudios de laboratorio constantemente, pero no solo por el hecho de consumir proteína, es por un todo y por el seguimiento que vamos a hacer en la salud del paciente. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Continuamos con la plática y en un momento más seguimos con sus dudas médicos. Perfecto, Ale, muchas gracias. Pues bueno, aquí prácticamente nos estamos acercando al final y aquí quiero mostrarles en qué signos clínicos se mejoró considerablemente a partir de la segunda semana de estar consumiendo Joint. Prácticamente después de 8 semanas de estar consumiendo la dieta, se mejoraron todos los criterios de una forma significativa y además el 50% de los perros con sobrepeso alcanzaron su peso óptimo con el consumo de Joint and Mobility, dando una restricción bastante amigable. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente la dieta dio excelentes resultados cuando nuestros pacientes alcanzaron su peso óptimo.
¿ok? Ahora, ¿qué otros signos se mejoraron con la dieta Joint and Mobility? Pues prácticamente hubo una mayor capacidad para levantarse. Prácticamente el 62% de los pacientes que se sometieron al estudio, pues lograron mejorar esta actividad, porque es lo primero que nos refiere el responsable de mascotas. ¿Sabes qué, doc? Doctora, médico, pues nos dicen, mi mascota le cuesta mucho trabajo levantarse e inclusive tiene que pasar cierto tiempo para poder levantarse, que se le pase el dolor para que inicie el movimiento. Prácticamente el 52% de los perros del estudio mejoraron su capacidad para ponerse en marcha, para poder caminar, para poder moverse, y un 48% de los pacientes que se sometieron al estudio tuvieron un incremento en la interacción con su dueño de mascota, que eso también es algo que nos reporta mucho el responsable de mascota. Nos dice, ¿sabes qué? Es que antes jugaba mucho, brincaba, se subía a los muebles, se subía a la cama, ahora no quiere hacerlo, pone resistencia para salir a caminar, para jugar. Es un paciente que se resiste a subir escaleras, es un paciente que no quiere jugar o que no presta atención cuando lo invitas a jugar. Entonces, todo eso es bastante interesante porque todo esto se ha mejorado en estas pruebas y que es algo que invitamos a que todos ustedes lo pongan a prueba, desafíen la dieta, úsenla en los pacientes y ustedes mismos observen todos esos cambios que les hemos comentado a lo largo de esta charla para que observen la maravilla que es el producto y de todo lo que puede apoyarles en un tratamiento integral de problemas osteoarticulares. La dieta, bueno, pues es una de las dietas con más alta calidad en el mercado, porque es la dieta con una cantidad de proteína, de hecho es la más alta del mercado. Aquí yo les presento una comparación, no vamos a hablar de marcas, pero sí les pongo competidor 1, competidor 2, competidor B y Birback. Algo importante, colegas, es que el aporte de proteína es mayor que estas otras marcas y también quiero que abramos un poco el panorama. Sí traemos más proteína que otras marcas en el mercado, pero tampoco nos vamos a porcentajes descabellados de proteína. O sea, no estamos trabajando con 60, 70, 80% de proteína en una dieta para caninos. Un 34% es bastante bueno. La literatura de nutrición clínica nos dice que si nosotros damos por encima del aporte de proteína mínimo, del requerimiento mínimo, para que ustedes tengan la información, el requerimiento mínimo de proteína en un paciente canino es de 12 a 14%, ¿de acuerdo? Y en este sentido, pues todas las marcas que se evaluaron aquí, pues sobrepasan ese 12 o 14%. Entonces, nosotros en este sentido le ponemos un poquito más porque no solo vamos a apoyar la función articular y muscular, sino que también están en juego otras funciones que son dependientes de aminoácidos esenciales, que eso es muy importante, colegas. Cuando nosotros hablamos de proteína de alta calidad, hablamos de una proteína que, número uno, es biodisponible, es decir, que es muy digestible. Número dos, que tiene un perfil de aminoácidos esenciales bastante completo, bastante bueno. Y que, número tres, esto nos va a permitir que el paciente utilice esos aminoácidos para producir tejidos de manera interna y, por supuesto, esto lleve a que el paciente mejore, no solo en condición muscular, sino también como comentaba hace rato, cuestiones de piel, pelo, cuestiones de digestibilidad. Recuerden que los ácidos, perdón, que los aminoácidos esenciales van a ser precursores para la producción de enzimas digestivas, hormonas digestivas, son la materia prima para producir enterocitos, que eso también es importante, mejorar la integridad de la mucosa digestiva, la mucosa intestinal, pues es importante y todo esto lo vamos a conseguir con la proteína de origen animal de alta calidad que viene en Veterinaria HPM Joint and Mobility. Otros puntos a resaltar es que nuestra dieta tiene un buen aporte de ácidos grasos omega 3, en algunos casos aparentemente un poquito menos que otras marcas de competencia, en otros muy superior a otras, pero lo más importante que quiero resaltar de esto es que particularmente el EPA, el ácido eicosapentanoico, Virbac Veterinaria HPM Joint and Mobility es el más alto del mercado. Y recordemos que el EPA es precisamente el ácido graso que nos ayuda a controlar la inflamación. Entonces, esto es muy, muy importante porque cuando nosotros damos EPA verdaderamente en altas concentraciones,
realmente vamos a controlar el proceso inflamatorio. Porque de repente es muy bonito hablar de que sí, la dieta que yo tengo pues tiene mayor porcentaje de omega 3, pero estos pueden ser lo que sería el alfa-linolénico o bien el DHA, y estos dos ácidos grasos omega 3 no modulan la inflamación. El que lo hace es el EPA, porque recordemos un punto importante. El EPA es un ácido graso de 20 carbonos y tiene varios dobles enlaces. De hecho, tiene un doble enlace más que el araquidónico. El araquidónico pertenece a la familia de los omega 3, es un ácido graso de 20 carbonos también, y recuerden que estos dos ácidos grasos de 20 carbonos van a competir por las enzimas que llevan a que el ácido graso se ciclice y que a partir de esta ciclización se generen eicosanoides. ¿Cuáles eicosanoides se generan? Prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Los eicosanoides del araquidónico son altamente activos y se consideran proinflamatorios. Los eicosanoides del EPA son poco activos y que esto les da esa característica de poder atribuirles el beneficio de ser antiinflamatorios. Entonces, en este sentido, pues cumplimos bastante bien con esta cuestión del EPA, y para que tengan el dato, lo que se maneja en publicaciones de nutrición clínica es que la cantidad mínima de omega 3, principalmente de EPA, tiene que ser de 0.34. Entonces, a lo mejor hay otras marcas de la competencia que lo cumplen muy bien, pero hay otras que no. Entonces, en ese sentido, pues estamos muy por encima de ese 0.34 de EPA, lo que nos lleva a dar grandes resultados en el control de la inflamación. Y bueno, ya para irnos acercando hacia el final, realmente Joint and Mobility es una dieta que ustedes como médicos veterinarios pueden recomendar sin dudarlo, con toda la confianza que esto implica. El producto manifiesta una alta palatabilidad. Prácticamente el 86% de los responsables de mascota que participaron en el estudio que realizamos nos dicen que la palatabilidad la notaron que era normal o muy buena, ¿sale? Prácticamente es un producto que nos genera una alta seguridad digestiva, porque el 92% de los pacientes que se sometieron al estudio presentaron heces de consistencia normal o ligeramente seca, y el 85% de los pacientes que se sometieron al estudio no presentaron flatulencias o con una frecuencia muy similar a la habitual. Ojo, vamos a tener pacientes que van a producir cierta cantidad de gases y es normal. ¿De acuerdo? Lo que ya no es normal es que sea excesivo o que sean extremadamente olorosos. En ese sentido, pues la dieta mostró buenos resultados. Y en general, en lo que nos refieren los responsables de mascota, el 78% nos reflejó que había una satisfacción general con el uso de producto. Entonces, prácticamente este 78% de los responsables de mascota estuvieron de acuerdo, estuvieron satisfechos de haber utilizado la dieta en su mascota por todos los resultados que estas arrojaron en ellas. ¿De acuerdo? Y bueno, pues un resumen de las ventajas y beneficios que podemos encontrar en el producto es que prácticamente les podemos mostrar una evidencia de eficacia clínica dentro de las 2 semanas de estarlo consumiendo. Por supuesto, esto también depende mucho de la gravedad y el avance de la enfermedad. Es una dieta con una fórmula innovadora, no solo por la adición que estamos haciendo de la membrana de cáscara de huevo, sino que también ya esa tecnología de conduitín sulfato y quitosan patentada por Virbac es una tecnología que ustedes no van a encontrar en ningún otro producto del mercado. Tenemos garantía de cumplimiento en varios puntos. Importante, garantía de palatabilidad, de que el paciente se lo va a consumir con agrado, que no lo va a rechazar. Damos una garantía de cumplimiento en el cuidado de la salud digestiva y la satisfacción general por los responsables de mascota al utilizarlo. Otro punto importante es que tenemos ese manejo global de la osteoartritis. No solo atacamos la parte de la articulación, sino que también cuidamos el peso, ayudamos a lo que sería mantener la masa muscular, etcétera, y que esto también va de la mano con el siguiente punto, ¿no? Gracias a su alto contenido de proteínas y a una formulación que no es exagerada en el contenido de carbohidratos, pues nos permite mantener
saludable la masa muscular y que a mediano largo plazo esto también mejora la función articular y por supuesto pues la movilidad de nuestros pacientes. ¿Okay? Y bueno, nada más para recordarles esta parte súper interesante. Aquí el producto en Europa se llama Fortiflex, acá en América lo hemos registrado como Condroflex. Nada más recordarles que pues son comprimidos de alta palatabilidad para perros y para gatos y que también son un apoyo para mantener la movilidad y la función articular de nuestros pacientes cuando no podemos utilizar una dieta Joint and Mobility. Este tipo de productos está compuesto por condroitin sulfato quitosan y selenometionina, que es un agregado antioxidante por la parte del selenio. La metionina es un aminoácido azufrado súper importante que también nos permite que el selenio se absorba mucho mejor y por supuesto la metionina se utiliza en otros procesos endógenos en el paciente. Recordarles que hay 3 presentaciones, la presentación para perros pequeños y gatos, la presentación para perros que pesan entre 15 y 25 kilos, que es para los perros de talla mediana, y la presentación de 525 para perros que pesan más allá de 25 kilos. Importante, si ustedes trabajan con la dieta Joint and Mobility, esta dieta ya tiene dosis terapéutica que es de 1240 miligramos por kilogramo de alimento y que esto se va a ir reflejando las dosificaciones totales por día de acuerdo al peso del paciente y a su peso metabólico. Entonces, prácticamente Condroflex está dentro de Joint and Mobility y eso nos ayuda muchísimo a mejorar la salud articular. Ale, pues pasamos a las preguntas que estén pendientes y las que hayan surgido en este lapso. Claro que sí, doctora. Ok. Muchísimas gracias por su plática, como siempre, muy enriquecedora. Y bueno, pasaremos a la parte final de la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta que dice que los alimentos secos, sabemos que normalmente son llevados a altas temperaturas. ¿Cuál es el aprovechamiento de la cáscara de huevo llevado a esta temperatura? Algo interesante, colegas, es que la gran mayoría de los aditivos que nosotros colocamos en veterinaria HPM los colocamos después del proceso de cocción. ¿De acuerdo? Entonces, el aprovechamiento de la membrana de la cáscara de huevo es bastante elevado, es superior al 90% porque lo colocamos prácticamente ya después de que se cocinó el alimento seco. Entonces, la membrana de cáscara de huevo no se somete a altas temperaturas en el proceso de cocción. Por supuesto, cuando lo tenemos como un aditivo, pues se maneja muy bien en la parte de, sí se cocina a una temperatura baja para la cuestión de no tener ningún riesgo de contaminación con alguna bacteria, por ejemplo, salmonela, pero la temperatura no se vuelve a someter a la cocción del alimento seco. Entonces, al colocarlo hasta el final, su aprovechamiento es bastante alto. Perfecto. Vamos a pasar a otra pregunta que es como muy parecida a la siguiente. Y nos comentan que cuando hay un problema articular, si se recomienda el uso del producto de por vida o eventualmente se puede sustituir por un alimento de mantenimiento. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que un cuadro de osteoartrosis es un cuadro crónico degenerativo y que no es reversible. Entonces, realmente cuando es osteoartritis, osteoartrosis, es importante que el producto se mantenga de por vida y evaluando, por supuesto, la salud del paciente. Como les decía, no por la ingesta de proteína como tal, sino por todo lo que implicaría el manejo integral de este tipo de padecimientos. Entonces, cuando el problema es, por ejemplo, una falla en la movilidad porque hay un problema en ligamentos o en tendones, podemos dar el alimento como soporte combinado con rehabilitación física, fisioterapia y posteriormente, una vez que el paciente esté más estable, por supuesto que sí podríamos cambiarlo a una dieta de mantenimiento y en algunos casos, en el caso de Virbac, pues ustedes tienen el apoyo en senior, en adulto de tallas grandes y medianas, el aporte de condroitin sulfato y quitosan. Si fuera un perro de talla pequeña, pues a lo mejor doy las dietas adult o senior dependiendo de la edad del paciente y lo podría complementar de vez en cuando con
Chondroflex. Entonces, depende mucho del problema que estemos tratando. Sí, en algunos casos sí podríamos cambiar de un Joint and Mobility a una dieta de mantenimiento, siempre y cuando no sea osteoartritis, osteoartrosis. Recuerden que osteoartrosis ya es la degradación del cartílago articular y es un proceso que ya no vas a poder revertir, avanza, es progresivo. Entonces, lo que tú haces con el manejo nutricional, con la dieta joint, es tratar de retrasar el avance de la enfermedad y poder ayudar, gracias a la membrana de cáscara de huevo, ayudar a generar un poco de cartílago articular, ¿de acuerdo? Pero esto es un poquito complicado de medir porque tendrías que hacer pruebas un poquito más invasivas para ver cuál es la cantidad de cartílago nuevo que se está generando. O sea, se sabe porque se han hecho estudios con la membrana de cáscara de huevo e inclusive en otras especies, sobre todo en roedores se ha observado que hay esa producción de cartílago articular. En el perro no lo puedes comprobar al 100%, es un supuesto de que así es como funciona la membrana de cáscara de huevo, porque no podríamos hacer estas pruebas invasivas en perros. Yo no puedo sacrificar a pacientes caninos para ver cuánto cartílago fue el que finalmente produjo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Tenemos otra pregunta. ¿Es necesario complementar la dieta con Controflex o algún otro aditivo articular o simplemente con lo que trae el alimento? Bueno, esto también depende en ocasiones de la gravedad del problema. La realidad es que en la práctica yo he visto infinidad de pacientes que solo con el alimento están muy bien, o sea, están estables. Y si ustedes le suman, yo aquí les diría, antes de pensar en complementaciones, colegas, los invito a pensar en rehabilitación física y fisioterapia, porque esa es la clave para que tu paciente fortalezca la masa muscular y entonces la carga de trabajo a las articulaciones se reduzca. Entonces, realmente con la dieta Joint and Mobility ya no es necesario que le coloques más complementaciones, a menos de que el paciente te lo exija. O sea, si aún así consumiendo Joint and Mobility el paciente sigue mostrando inflamación recurrente, si el paciente sigue mostrando claudicación, dolor, posiblemente es un paciente que te está indicando que su demanda de estos nutrientes es mucho mayor. En esos casos, sí podrías pensar en colocar un poco más de Chondroflex, podrías pensar en adicionar quizá un poco más de omega 3. De repente también se puede complementar con otro tipo de terapias, por ejemplo, el uso de ácido hialurónico, pero aquí principalmente sería de aplicación intraarticular, ya no tanto por vía oral, porque el ácido hialurónico por vía oral es un gasto muy alto y el ácido hialurónico pues se degrada por lo que sean las enzimas digestivas. Entonces, podrías complementarlo con otras terapias, sí, pero tienes que evaluarlo paciente por paciente. Perfecto. Nos preguntan de qué origen es la proteína que trae el alimento. Ok, el origen de la proteína de las dietas veterinarias HPM en general, en global, de todas las dietas, es carne deshidratada de pollo y cerdo principalmente. ¿De acuerdo? Entonces, son proteínas, es una carne que se deshidrata y se mete al proceso de la producción del alimento seco. No es una molienda fina, no es una harina, que de hecho, si ustedes llegan a ver las dietas que usen harina de carne, de pollo o harina de carne de alguna otra especie animal, son de muy buena calidad nutricional. O sea, en el caso de Birback, es proteína, es carne deshidratada, que nosotros llevamos a una molienda no fina, o sea, que deja una textura un poquito, se llega a percibir en la materia prima las fibras musculares y ya se mete al proceso de la producción del el pienso. Muchas gracias, doctora. Aquí una pregunta bastante interesante y dice que cuando amputan a un paciente, debe de consumir Joint and Mobility desde que se va a realizar el procedimiento o hasta que se note un desgaste articular degenerativo. Ok, miren, aquí lo que ustedes pueden hacer con este paciente en particular es que una vez que cicatrice del proceso quirúrgico, ya pueden empezar a administrar joint como una dieta más de tipo preventivo a largo plazo. Solo en estos casos particularmente yo les diría, sí, el joint puede ser una dieta más de tipo preventivo porque finalmente no tiene un apoyo.
Por lo tanto, el peso lo va a distribuir en los miembros restantes. Y ese peso redistribuido y la falta de un apoyo importante lleva a que las demás articulaciones se sobrecarguen y tarde o temprano va a presentar osteoartrosis el paciente. Entonces, solamente en estos casos particularmente sí podría ser una dieta de tipo preventivo, no en el sentido de que no se presente el daño articular, sino que lo vas a retrasar durante más tiempo. O también en estos pacientes, si el paciente está en buena condición corporal, que está en su peso óptimo, lo puedes llevar con una dieta de mantenimiento sin ningún problema y administrar joint hasta que el paciente ya demuestre los signos de desgaste articular por el problema de la amputación de un miembro. ¿Verdad? Son tus dos opciones. La realidad es que tenemos que aplicar un poquito ese criterio para decir, ok, en este punto sí te lo voy a dar, en este otro punto quizá no lo amerite en este momento y lo vamos a tener en la mira para un periodo más adelante. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan que cuál es su opinión con complementar la dieta Joint and Mobility con nuestro producto de Megaderm. Ok, es una opción interesante, sobre todo como les comentaba, si observamos que el aporte de omega 3 que ya tiene el alimento, que es bastante bueno, que es bastante efectivo para el control de la inflamación, si nosotros llegáramos a percibir que aún así el paciente llega a presentar una inflamación considerable, podemos sumar Megaderm al tratamiento. Pero en la gran mayoría de los casos que he observado que se manejan con Joint, no es necesario, porque Joint ya verdaderamente tiene un porcentaje de omega 3 bastante bueno y la relación de omega 3, omega 6 que manejamos en el producto es de 1:1. Entonces, cuando tú manejas una relación 1:1, es una relación ganadora para el control de la inflamación articular. O sea, no hay como que digas, no, como que le hace falta más omega 3. No es tan necesario. Digo, lo podríamos evaluar Megaderm, sobre todo cuando el paciente llegase a presentar un problemita en piel. Quizá ahí sí diga, bueno, tiene el problema articular, lo trato con joint, pero ¿sabes qué? Me está empezando con algunos problemitas en piel. A lo mejor sí suma de valor el Megaderm. ¿De acuerdo? Ok. Nos hacen un comentario y si nos pudiera dar opciones sobre el tamaño de la croqueta. Hay pacientes que pesan 2 kilos y ¿qué alternativas tenemos para que el tamaño de la croqueta no sea un impedimento para que el paciente lo consuma? De acuerdo. Ok, ese es un comentario bastante interesante. Realmente el tamaño de la croqueta, pues es un tamaño intermedio, es un tamaño que nosotros en pruebas, sobre todo en perros, bueno, principalmente en la Unión Europea, pues se probó en pacientes de talla pequeña, miniatura, mediana, grande, gigante, y el tamaño que se maneja es bastante estandarizado porque en esas pruebas demostraron que se lo podían comer muy bien. Ahora, entiendo que de repente en América Latina tenemos pacientes muy pequeñitos. Ustedes bien saben que acá en México tenemos el chihuahueño, que es un perrito que pesa entre 1 kilo, kilo y medio, de ya peso adulto. Entonces, algunas técnicas que yo les puedo recomendar es que el alimento sé que implica un poquito más de trabajo, pero podemos trozarlo, podemos colocarlo en una bolsita con un martillo, con un artefacto que tenga un peso considerable, le hacemos tras y podemos trozar un poquito el alimento para estos pacientes que son extremadamente pequeños, porque es un porcentaje de pacientes que tampoco es el general que siempre manejamos, ¿no? Si es un porcentaje bajo, lo podemos hacer. Otra técnica que les recomiendo es que el alimento joint lo remojemos con agua calientita, lo dejamos que se enfríe y con esto suavizamos un poco el alimento para facilitarle a las razas muy pequeñitas que tienen una boca muy pequeñita que lo puedan comer sin ningún problema. Esas serían las dos técnicas que yo les sugeriría por el momento. Se ha analizado en el corporativo que más adelante podamos pues tomar un tamaño un poquito más pequeño, pero todavía no podría decirles para tal fecha estará, todavía se sigue analizando. Entonces, eso sería lo que podemos hacer mientras se modifica un poquito el tamaño de la croqueta. Gracias, doctora. Aquí nos comentan que el chihuahuita de la doctora Andrea pesa 3 kilos y se lo come sin ningún problema. Y bueno, aprovechamos para, le mandan saludos, doctora, le dan muchas gracias, le dicen que excelente ponencia. Gracias. Y tenemos un par de preguntas más, ya casi para terminar, vamos a leer dos preguntitas más. En caso de displasia de cadera, ya sea leve o crónica,
si usted recomienda dar el joint junto con fisioterapia. Aquí depende mucho cuál es la implicación en la movilidad del paciente. Por supuesto que sí. Digo, yo les diría, claro que hay que combinarlo, sin embargo, es importante que se apoyen con un colega que se dedique a esta área. O sea, yo he visto pacientes con problemas de displasia de cadera, en donde combinando el Joint and Mobility con un buen manejo de rehabilitación física, los pacientes mejoran mucho su calidad de vida, su movimiento, inclusive la forma de apoyar los miembros mejora bastante con este tipo de terapias. Pero sí los invito a que nos acerquemos a colegas que ya han tenido una preparación en esta área, porque no es nada más de dar masajitos y hacer cierto tipo de ejercicios, ¿no? Tiene toda su ciencia, tiene esa parte de empezar a conocer qué aparatos puedes utilizar para fortalecer la masa muscular, qué tipo de masajes te sirven para disminuir la inflamación, inclusive en la masa muscular, te ayuda también a entender qué ejercicios sí puedes aplicar con ciertos pacientes por la estatura, por la longitud de los miembros pélvicos, te ayuda a identificar qué ejercicios están totalmente contraindicados en este tipo de pacientes para que verdaderamente puedas tener un tratamiento súper integral y que tu paciente verdaderamente mejore su calidad de vida. Gracias, doctora. Sumando a este tipo de preguntas, los invitamos a que se sigan conectando a nuestras charlas que vamos a tener durante toda esta jornada. Una de ellas va a hablar específicamente sobre fisioterapia y pues yo creo que vamos a poder ahondar muchísimo más en este tema. Así que sigan guardando todas esas preguntas y con mucho gusto se las vamos a ir contestando. Total. La doctora Itzel Fuentes Conde le mandamos un saludo. Nos comenta que ella ha utilizado el producto en pacientes de menos de 2 kilos y le ha ido muy bien. Gracias, doctora. Sí, con gusto, todos esos comentarios son bastante buenos porque a veces es cierto que a nuestro paciente le puede costar un poquito de trabajo consumirlo, pero también a veces es la percepción del responsable de mascota. O sea, muchos de nosotros vemos a nuestro perrito chiquito, bonito, hermosito, así pequeñito y decimos, pero ¿cómo se va a comer ese alimento? Es muy grande, su boquita. No, y a veces es la percepción del responsable de mascota. La realidad es que yo también he tenido muchos pacientes de 1 kilo, kilo y medio, 2 kilos y se comen muy bien el Joint and Mobility, pero por supuesto, por eso les comentaba esas dos técnicas para aquellos a los que verdaderamente les pueda costar trabajo consumirlo. Gracias. Y bueno, la doctora Verónica nos comenta que es la primera vez que se conecta, que muchísimas gracias por la invitación y excelente explicación, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas. Bueno, pues no sé si Ale me puedas apoyar en el chat para colocar nuestros correos electrónicos. Claro que Este, sí. por favor, por si en algún punto ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, no solo de las dietas de Birback, sino de nutrición clínica en general, con todo gusto estoy para apoyarles. Y como bien comentaba Ale, algo que nos falló un poquito es que Ale se presentara con todos ustedes, colegas. Ale, por favor, preséntate con los colegas, porque en el caso de Ale es un fuerte apoyo acá en México, en Ciudad de México, y cuando los colegas tienen alguna duda con el uso de nuestras dietas, Ale está siempre ahí al pie del cañón para apoyarnos en ese sentido. Y de igual manera, también los compañeros representantes de venta en Costa Rica están súper capacitados para responder todas sus preguntas cuando éstas se presenten. Ale, háblanos un poquito más de ti porque para que te conozcan los colegas, te van a ver en las siguientes emisiones y es importante que te conozcan. Gracias, doctora. Soy la médico veterinaria Alejandra Guerrero. Soy representante de la línea de nutrición de los alimentos de Virbac Veterinaria HPM aquí en México, específicamente en la ciudad. Y bueno, brindo apoyo, al igual que todos mis compañeros, en la parte técnica y estaremos acompañándolos en todas estas charlas, contestando sus dudas. Perfecto, Ale, gracias. Pues bueno, no sé si haya más preguntas en el chat. En un momento más le digo, doctora. Le mandan, gracias doctora, como siempre, excelente. Muchas gracias doctora Rocío. Ha sido una plática muy interesante y enriquecedora. La doctora Karina García. Eh, Saludos. ¿Tienen algunas dudas sobre medicamentos Birbac? No se preocupen, en un momento más les escribimos nuestros correos y ahí podemos canalizarlos directamente con algún compañero de medicamentos. Nos comentan, muchas gracias, doctora Guerrero. Verónica Rosas, un saludo. Y pues prácticamente esa es
Eres la mejor. Saludos desde Costa Rica, Ana Patricia. Anita, un Ahorita abrazo. ya solo nos están dando las gracias, doctora, y nos están enviando saludos, pero sí quiero aprovechar para poner su correo y nuestro correo para que también puedan estar en contacto con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Realmente hablar de temas de nutrición es nuestra pasión y por supuesto apoyarles en todos los casos clínicos, pues es algo que nos encanta hacer, ¿no? Y que bueno, sepan que con Veterinaria HPM cuentan con ese respaldo de cualquier duda que ustedes tengan. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues les mandamos un saludo, síganse cuidando y nos vemos a la próxima. Perfecto. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, equipo Costa Rica. Colegas de México y Costa Rica, por favor, síganos acompañando en las siguientes emisiones. Como bien lo comentan, va a haber sorpresas, las pláticas son buenísimas, componentes extraordinarios que podemos aprender muchísimo y nos pueden compartir toda su experiencia. Entonces, no se lo pierdan y pues que pasen una extraordinaria noche, que estén muy bien, cuídense mucho y bueno, pues espero poder verlos en otras ocasiones. Muchas gracias. Hasta luego.